Miguel Puente, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras Binacionales, se encuentra con nosotros para conversar sobre los avances, los diálogos, a propósito de los consejos consultivos de la producción y lo tributario. Miguel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, es un gusto. Bueno, ¿qué hay de nuevo en estos avances? Ya están prácticamente cuasi listos para entregarlo a fines de este mes al presidente de la República, la sistematización, y el presidente tendrá esta información que le servirá como base para su programa económico, para aceptar o no aceptar las propuestas de parte del Consejo Consultivo. Pero ¿cuáles serían los preacuerdos ya que se han definido? Cabe indicar primero que este ha sido un diálogo que debo rescatar ampliamente inclusivo, porque han participado más de 1.560 personas, representantes de distintos sectores, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, Fedexport, la Federación de los Artesanos, las cámaras de la pequeña y mediana industria, el Grupo Proponle y otras organizaciones de base. Trabajadores y Economía Popular y Solidaria. Exactamente, la Economía Popular y Solidaria, uno de los sectores que igualmente ha tenido una participación muy importante, y por esa razón vemos que este ha sido un diálogo constructivo en la medida que se ha podido presentar distintos puntos de vista, algunos de ellos en un inicio posiblemente incluso divergentes, pero que al final van tomando un cauce ya establecido. Hay varios temas que se presentaron en el primer informe, en el primer borrador que ya se presentó al señor presidente de la República, que son algunos temas que han sido reiterativos en las distintas mesas de diálogo. Cabe indicar que han sido 26 mesas de diálogo en esta primera etapa y ahora se encuentra tratando 5 ejes temáticos de las distintas mesas temáticas, y con esto se espera tener precisamente el informe final el 26. Repasemos cuáles son los ejes temáticos. Los ejes temáticos son temas de tributación, innovación, entorno productivo, inversión y financiamiento y acceso a mercados. Dentro de estos temas existen varios ejes transversales en los cuales se han podido determinar temas en común. Por ejemplo, ha sido un tema reiterativo que se ha planteado la reforma del anticipo del impuesto a la renta. Este es un tema que originalmente se planteó inclusive la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, pero estamos conscientes desde el sector empresarial también que existen compromisos con el presupuesto general del Estado y no se podría tampoco llegar a una eliminación de un rubro que representa aproximadamente 300 millones de ingresos. Si no pasa por el tema de la eliminación, entonces pasaría por un replanteamiento en términos de la forma de la fórmula de la determinación del anticipo. Es correcto, la fórmula, porque hoy por hoy se está estableciendo un porcentaje sobre activos, sobre patrimonio, y se constituye en un impuesto mínimo, de tal manera que si una empresa por cualquier razón, A o B circunstancia, no genera utilidad, está igualmente pagando una tarifa de impuesto a la renta que no debería haberse causado, porque el principio es de que renta causada, renta pagada, ¿no? En tal sentido, lo que se pretende es igualmente que sea este anticipo de impuesto a la renta, como su nombre lo indica, un anticipo, que si al final del ejercicio económico no existe utilidad, pueda servir para pedir una devolución de ese anticipo como un crédito tributario. Entonces, ese es uno de los temas que han sido planteados. Igualmente, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Originalmente también se habló de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, pero esto representa 900 millones de dólares en recaudación fiscal. En tal sentido, se ha planteado y es probable que se establezca una eliminación gradual, tal vez de un punto porcentual por año. Ahora, pero estos 900 millones de dólares que representa el impuesto a salida de divisas, que es un monto importante en términos de recaudación, habría que desagregarlo para ver producto de qué son los 900 millones de dólares, porque una cosa es sacar el dinero del país y otra cosa que los 900 millones de dólares sean producto de pago a proveedores por temas de importación. ¿Se ha hecho ese análisis? ¿Han contado con esa información desagregada? El Servicio de Rentas Internas debe disponer de esa información, porque recordemos que existen valores que se pagan por impuesto a salida de divisas precisamente por la adquisición de materias primas, inclusive por importación de bienes de capital. Entonces existen varias Pero se hablaba que para materias primas y bienes de capitales hay ya una exención para el impuesto a salida de divisas. En algunos casos se ha verificado esa exención, pero en otros todavía se sigue manteniendo precisamente este pago, y por esa razón es que consideramos que hay que hacer un análisis a fondo. El Servicio de Rentas Internas dispone de la información y es por esa razón que se ha planteado necesariamente que este es un impuesto que hay que analizarlo de manera muy detenida, porque no se trata solamente que porque hay un impuesto de salida de divisas van a dejar de salir divisas. La mayor forma de evitar que salgan las divisas es cuando existe confianza en la economía del país. Pero ustedes están planteando
al interior del Consejo Consultivo de la Producción y lo Tributario están planteando la eliminación progresiva. Pero para plantear y hacer propuestas, supongo yo que debieron haber invitado al Servicio de Rentas Internas para que nos digan, a ver, estos 900 millones, ¿cómo está desagregado? Para poder hacer un planteamiento objetivo. De hecho, sí, es parte, de hecho, del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el Servicio de Rentas Internas. ¿Esta información? Son distintas mesas, yo no he participado directamente en la mesa de los temas tributarios, pero entiendo que esa información está disponible. El tema del IVA, ¿se trató en algún momento en cuanto a la determinación del IVA? No se ha tratado el tema del IVA, se ha tratado más bien, por ejemplo, otro tema recurrente, el tema de la ley de plusvalía. Ese es un aspecto en el cual igualmente consideramos que para reactivar el mercado inmobiliario es necesario que se elimine, o por lo menos si políticamente en la Asamblea se ve complicado una derogatoria de esta ley de plusvalía, hacer una reforma para que este concepto de ganancia extraordinaria que determina, la ley es la que determina qué es lo que una persona puede ganar en un bien inmueble y qué es lo que se considera como una ganancia extraordinaria y por lo tanto sujeta a una tarifa del 75% que consideramos es una tarifa confiscatoria, necesariamente esto tenga que ser reformado. ¿La propuesta pasa es por la disminución de la tarifa o por la eliminación de la ley? La eliminación de la ley fue la primera propuesta y es la propuesta del sector empresarial. Sin embargo, dependerá naturalmente del accionar legislativo. Si es que el legislativo existen los votos suficientes para una derogatoria, sería lo ideal. Caso contrario, el planteamiento puntual es que se elimine el concepto de ganancia extraordinaria y esta tarifa del 75%. Ahora, es evidente que el Ecuador tiene que establecerse metas en términos de avances en cuanto a su economía, y porque trabajando en la economía vamos a asegurar un desarrollo social también en términos de distribución, redistribución, pero también hay que crecer en la economía. Naturalmente. Y en ese sentido, ¿qué se ha planteado o estas propuestas cómo piensan apuntalar el programa económico del presidente Lenín Moreno? Cuando usted me habla de entorno productivo, el tema va a pasar por incentivos o mejor dicho, por medidas para incentivar el consumo, ergo el consumo incentiva la demanda hace que la oferta se ponga a la par, demanda y oferta, esto requiere más inversión y la inversión genera empleo. ¿Esa es la matriz de pensamiento estratégico? Va por ahí, sin embargo yo anotaría algo adicional. Es importante que el país naturalmente aumente su productividad, su competitividad, porque uno de los elementos indispensables que se ha planteado en las mesas de diálogo es la necesidad de que se incrementen las exportaciones nacionales. Es decir, por nuestro mismo sistema de dolarización requerimos de divisas en el país y hay dos formas principales de obtener esas divisas. La una es con el incremento de las exportaciones y la segunda con el incremento de la inversión extranjera. También existe otra alternativa que es el endeudamiento, pero creemos que las dos primeras son aquellos mecanismos naturales y virtuosos que permitirán precisamente el fortalecimiento de nuestro sistema, primero de dolarización y segundo de reactivación económica. Respecto al tema de las exportaciones, se ha hablado naturalmente que el acuerdo comercial con la Unión Europea fue un paso importante dentro de ese objetivo. Ahora hay que ver qué otros socios comerciales son aquellos con los cuales debemos establecer acuerdos comerciales. Pero otro de los temas a través de los cuales se permite, por ejemplo, dar un aliento para que haya mayor inversión en el país es considerar como un tema estratégico el mercado de valores. Existe un mercado financiero y uno de los puntos igualmente que se habló en este primer informe fue precisamente el de mercados financieros novedosos, alternativos. Dentro de ellos se habla el tema de billetera electrónica, pero también incentivar el mercado de valores. En el tema de mercado de valores específicamente hacemos una propuesta concreta que es la eliminación del impuesto a la renta en la venta de acciones. ¿Por qué? Porque cuando una persona o una entidad invierte acá en el país, esa inversión tiene que pagar naturalmente un impuesto a la renta del 22% y tiene que pagarlo de esa manera. Pero cuando esa persona o entidad transfiere, vende esas acciones, va a tener que volver a pagar otra vez impuesto a la renta. Entonces, este impuesto a la renta en la venta de acciones no ha cumplido su fin recaudatorio, no tiene una recaudación importante, sin embargo constituye una traba porque en otros mercados de capital, y es un tema importante, Ecuador, nuestras bolsas de valores lastimosamente no se han desarrollado como se han desarrollado bolsas de valores de nuestros países, vecinos como Colombia, como Perú, como México, que son bolsas de valores en las cuales inclusive dinamizan la economía nacional. También falta un elemento para poder analizarlo de forma integral y es la estructura de las empresas en el Ecuador, que la mayoría de la estructura empresarial es familiar y por tanto no acuden al mercado de valores. Más allá de emisión de obligaciones. Yo creo que es una virtud que tengan una estructura familiar, pero en la medida en que estamos
queriendo acceder a nuevos mercados, es indispensable que esas empresas familiares en un momento determinado se abran a una... Salten, exactamente, den un paso cuantitativo. O sea, y le digo esto por una sencilla razón. Una cosa es emitir obligaciones. Obligaciones no es otra cosa que un pasivo. Es decir, yo emito obligaciones, alguien la compra, registro en mi estado financiero un valor por pagar a cambio también de un interés. En cambio, si emito acciones y lo pongo y aumento mi capital, es una inversión de riesgo. Por tanto, abarato mi estructura de costo. Pero usted me hablaba de productividad y competitividad, Miguel. Para eso se requiere innovación, encadenamientos, transformación y mercados. ¿Cómo asegurar los encadenamientos, más aún también cuando necesitamos ser productivos y competitivos, y significa bajar la estructura de costos? Bajar la estructura de costos y ser inclusivos también con aquellos sectores de la economía popular y solidaria. Es decir, este es un trabajo de mediano plazo, no es algo que se podrá concretar inmediatamente, pero que se requiere naturalmente dejar sentadas las bases a través de justamente el diálogo que se ha invitado por parte del presidente de la República. Es un primer paso importante en todo este proceso. Ahora creemos que algunas de estos planteamientos de distintos sectores tendrá el presidente la posibilidad de priorizarlos, de determinar aquellos que él mismo puede ejecutarlos a través de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, temas de política pública, pero habrán ciertos temas que tendrán que pasar a manos de la Asamblea Nacional, y es ahí cuando digo que la Asamblea Nacional tiene un reto histórico de poder precisamente alinearse a estos objetivos de desarrollo nacional o mantener la línea que mantiene. ¿Qué propuesta hay en relación a bajar el costo financiero en el país? Porque el sector productivo se queja que el costo financiero, digamos, está alto en relación a otros países, y es así. Sí, existe mecanismos a través de los cuales se pretende precisamente bajar y ampliar el espectro del financiamiento, porque se requiere justamente, si queremos ser inclusivos con la economía popular y solidaria, si queremos ser inclusivos con los sectores artesanales, es indispensable crear productos financieros acordes a esos mercados. ¿Esos mecanismos? Se han planteado algunos. Uno de ellos es naturalmente ampliar el portafolio de productos financieros. Otro de ellos es justamente la billetera electrónica, en el cual el compromiso por parte de la Asociación de Bancos Privados ha sido que los costos de esta billetera electrónica servirán única y exclusivamente para poder cubrir sus costos operacionales y no para generar una rentabilidad sobre ese producto. Miguel Puentes, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, Carlos, muy amable. Encantado. Y nosotros hacemos otra pausa, regresamos con el doctor Ramiro García para hablar sobre las denuncias en relación a la injerencia en la función judicial. Venimos de inmediato.